Hola a todos y a todas y bienvenidas a otra clase. En la clase de hoy vamos a hablar de la transferencia y la contratransferencia. Eh, Creo que este tema en terapia familiar está muy poco eh, atendido, por decirlo menos. Eh, Creo que de todos los autores que existen en terapia familiar, refiriéndome a todas las escuelas, Minuchin es el que habla un poco más sobre la transferencia, la contratransferencia. Y Moni Alcaín también lo hace, inclusive lo hace o lo hacía en supervisión. Hay un libro que se llama Si me amas, no me ames, de Moni Alcaín, donde hay una parte del libro que se dedica a plantear las supervisiones que él hacía y hace un énfasis muy preciso sobre la transferencia, la contratransferencia y creo que Moni Caim, a diferencia de los otros autores de terapia familiar, es el que tenía más claro de lo que era la transferencia y la contratransferencia y el efecto que tiene en el proceso terapéutico. Minuchin habla de que la transferencia eh, habla que prácticamente es lo que va a ayudar a que el terapeuta pueda impactar en la estructura familiar y que pueda eh, modificarla o generar cambios dentro de la estructura familiar. También es muy conocida de él esta frase donde él decía que el proceso terapéutico con la familia se le puede llamar como la danza con la familia, porque llevar un proceso terapéutico es como este baile, ¿no? Aunque para mi gusto es una metáfora muy ambigua, eh, muy romántica también, donde se puede dejar como a la interpretación muchas cosas. Y fuera de estos dos autores que les menciono, no hay ningún otro autor en terapia familiar que hable sobre la transferencia, la contratransferencia y pueda dar conceptos claros. Lo que les acabo de decir es lo más que dice Minuchin sobre la transferencia y la contratransferencia, pero ninguno dice qué es, qué no es. Y creo que por eso mismo, y creo que por esta falta de conocimiento en este punto, es que muchos colegas, muchos autores hacen cosas eh, muy poco éticas, por decirlo menos. Creo que todos conocemos algún colega, sea hombre o mujer, pero la tendencia es mayor hacia los hombres, terapeutas hombres, que se acaban relacionando con sus pacientes más allá de la consulta, que acaban teniendo una relación de noviazgo, que acaban teniendo relaciones sexuales. Y les digo, las terapeutas mujeres tampoco están exentas y tampoco están libres de esta situación, porque también hay terapeutas mujeres que han caído en esto. Pero si bien esto es una de las cosas más graves que puede ocurrir en el proceso terapéutico, tampoco es raro ver o escuchar historias de colegas que de pronto se hacen amigos o amigas de sus pacientes, que de pronto se llevan muy bien, que se van al café con ellos, que eh, se van al parque con sus pacientes o que sus pacientes les hacen regalos pues ya hasta lujosas, que a lo mejor les regalan una bolsa, que les regalan... Había una historia por ahí de cuando yo iba a la universidad donde un profesor contaba que un colega suyo, un terapeuta en ese entonces, una terapeuta mujer, una pareja que estaba atendiendo, fue con ella y entonces ella prácticamente evitó que se divorciaran y le acabaron regalando un auto como agradecimiento por el hecho de mantener su matrimonio unido y ya lo recibió. Entonces, ese tipo de actitudes tampoco ayudan al proceso terapéutico. También hay colegas que reciben aguinaldos en diciembre por parte de sus pacientes eh, o reciben invitaciones para participar en, en trabajos o vaya, eh, reciben algún tipo
de pago muchísimo mayor y que está fuera de los confines de la terapia. Y a lo mejor muchos de ustedes ya han caído en esto, a lo mejor algunos de ustedes se preguntan, bueno, pero pues ¿cuál es el problema, no? El problema de estas situaciones es que el proceso terapéutico requiere que la relación de terapeuta-paciente se mantenga como terapeuta-paciente. Si se sale de esa relación, entonces lo más probable es que ambas personas, tanto el terapeuta como el paciente, empiecen a repetir situaciones, cada uno de su propia historia de vida. Y aunque muchos pacientes lleguen y no sepan de esa situación, llegan precisamente por eso, llegan porque han estado repitiendo situaciones en cuanto a sus relaciones una y otra vez. Creo que no es raro escuchar en la consulta personas que llegan porque eh, en sus relaciones amorosas repiten el mismo patrón, ya sea que les son infieles o son infieles, o que viven algún tipo de violencia o que ejercen algún tipo de violencia, o que los abandonen constantemente, o que abandonen constantemente. Entonces, eh, si ustedes van escuchando sus historias, se van a dar cuenta que esa situación no solamente les pasa en el área de pareja, en el área amorosa, por así decirlo, sino que muchas veces también les pasa con su familia, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con el área de trabajo. Entonces, es algo que han estado repitiendo. Y el terapeuta que no se da cuenta de esta situación y sigue con su paciente repitiendo esas situaciones, pues simplemente es eso, lleva a la repetición y no lleva al cambio en realidad. Entonces el proceso terapéutico dejó de ser terapéutico y se volvió una amistad, un noviazgo, una situación meramente sexual, lo que sea, lo que ustedes imaginen o hayan escuchado. Entonces, por eso es importante tener presente estos dos conceptos, qué es la transferencia y qué es la contratransferencia. Entonces, yo traté de investigar desde otras posturas eh, qué es lo que se tiene presente con respecto a la transferencia y la contratransferencia. Y en el psicoanálisis, por ejemplo, Freud decía que la transferencia tiene que ver con el acto de que la persona o el paciente transfiere, valga la redundancia, cuestiones no resueltas o cuestiones primitivas de sus primeros objetos de relación. Con objetos de relación, objetos primeros de relación, nos referimos a aquellas personas con las que la persona creció o a las que identifica como esas personas que se hicieron cargo de él. Pueden ser sus padres, pero también pueden ser los abuelos o algún tío o alguna tía. Y el hecho de que la persona o el padre o la madre no estén presentes también influye en esta parte. Para ser un poquito más claro, la transferencia es un lazo afectivo intenso, es automático, es inevitable, es independiente del contexto real. En otras palabras, es un fenómeno que todos nosotros vivimos día a día y que vivimos de manera automática, que no podemos controlar y que tiene que ver con nuestras propias huellas, con nuestras marcas, con nuestros traumas y con esas primeras figuras que fueron importantes para nosotros. Es un fenómeno constante y es un fenómeno que se da en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el fenómeno de la transferencia no solamente se da dentro del consultorio, dentro del espacio terapéutico, sino que la transferencia se da en todas nuestras áreas. Se da con nuestra familia, se da con nuestras amistades, con nuestra pareja, se da en nuestra área de trabajo, en la escuela, con los vecinos, en todos lados ese fenómeno de la transferencia está sucediendo. Y les decía, tiene que ver con estas primeras figuras, tiene que ver con estos primeros objetos que todos tuvimos. Y tiene que ver con nuestras marcas, nuestros traumas, nuestras huellas, nuestro dolor. Ustedes tratan de recordar, sea el contexto que sea, cuando alguna vez vieron a alguna persona
inmediatamente les cayó mal o les cayó gordo o gorda, como vulgarmente se dice. Y también tratan de recordar cuando vieron a una persona que inmediatamente hizo clic con ustedes, que tuvieron química con esa persona. Eh, Ese acto de caerse bien o de agradar con alguien y de chocar con alguien también es el fenómeno de la transferencia. Aunque ustedes no hayan cruzado palabra con esa persona, físicamente, en el acto, en los gestos, en la forma en la que nos vestimos, todo el tiempo, como ya hemos visto en la clase de los axiomas de la comunicación, estamos mandando información, estamos comunicándonos y esa información que estamos dando es muchísima, es una comunicación muy vasta. Y entonces nosotros también, si darnos cuenta, cachamos o vamos obteniendo toda esa información y a partir de ahí estamos reaccionando sin darnos cuenta. Y entonces es por eso que algunas personas nos simpatizan desde el principio o nos chocan desde el principio, porque su historia de vida se está viendo reflejada y nuestra historia de vida también. Y entonces hay historias y hay situaciones que pueden empatar o que pueden chocar. Ese es el fenómeno de la transferencia. Eso es a lo que nos referimos con transferencia. Y aparte de eso, hay un punto muy importante con respecto a la transferencia que tiene que ver con la fantasía. Todos nosotros tenemos una fantasía de cómo somos, tenemos una fantasía de nuestro nacimiento, de nuestro origen, y tenemos una fantasía de nuestra historia, y tenemos una fantasía de hacia dónde queremos llegar. Estas fantasías son prácticamente las historias que nos contamos de cómo es que nacimos o nos originamos, historias de cómo somos, historias de hacia dónde vamos. Que estas historias no necesariamente empatan con la realidad, no necesariamente tienen que ver con lo que sí pasó, sino que muchas veces estas fantasías o estas historias nos las hacemos según lo que pasó, pero también hasta cierto punto a conveniencia o como una forma de defendernos de cualquier situación, en especial con situaciones que son muy traumáticas o que son muy dolorosas para la persona. Entonces, estas fantasías van a ir generando demandas y peticiones en todos nosotros. Y lo que prácticamente hacemos en la transferencia es que nos comportamos de cierta forma porque esa forma de comportarnos nos ayuda a pedir o a demandar algo. Y prácticamente lo que estamos demandando, pidiendo es que nos reafirmen esa historia o esa fantasía que tenemos de nosotros mismos. Es por eso que en terapia primero es importante escuchar lo que se está planteando, cómo se está planteando, antes de siquiera abrir la boca y decir lo que nos venga a la mente. Es importante que el terapeuta sea bien consciente de las transferencias que establece su paciente, pero también de las transferencias que establece él o ella mismo. Ahora, esto también nos puede llevar, este es un tema muy complejo, entonces les pido que pongan mucha atención. Esto nos lleva inevitablemente a la postura del terapeuta y a la contratransferencia. Hay pacientes que van a llegar con ustedes y les van a parecer muy agradables, muy simpáticos y pueden tener una relación muy amena. Pero también hay pacientes que pueden llegar y les pueden parecer odiosos, fastidiosos, muy provocativos, muy provocativas. Y provocativos en cualquier aspecto. Pueden ser personas provocativas en el aspecto de que buscan pelea o buscan atacar, pero también pueden ser provocativas en el aspecto sexual. Pueden ser muy seductores o muy seductoras y les pueden parecer atractivos o no, independientemente de si cumplen sus estándares de belleza o independientemente de si se apegan a su orientación sexual, porque también puede pasar que ustedes sean heterosexuales y que a lo mejor, ejemplo, a lo mejor el terapeuta es hombre y llega otro hombre y la transferencia que genera este paciente tiene que ver con la seducción o tiene que ver con la atracción, y este terapeuta, aún siendo heterosexual, puede llegar a sentir algún tipo de atracción hacia esta persona, pero tiene que ver con esta cuestión de la transferencia. Puede pasar también con una mujer. Es un mundo muy amplio el de las transferencias. Les digo, entonces,
Por eso es importante que el terapeuta primero escuche y sepa identificar qué es lo que está pasando con cada paciente. Y la mejor forma de identificarlo es reconocer qué siente con esa persona. Si no reconoce qué siente con esa persona, empieza a generarse esta cuestión de la resistencia. Ahora, antes de entrar al tema de la resistencia, eh, si estamos hablando del hecho de que la transferencia es un fenómeno inevitable, es automático, si el terapeuta es un ser humano, entonces también va a generar una transferencia. Y la transferencia que genera el terapeuta hacia los pacientes, en respuesta de esa primera transferencia, es lo que se conoce como contratransferencia. Contratransferencia, si mal no tengo yo entendido, y a lo mejor alguno de ustedes lo sabe más, o si quieren buscarlo, es un término que Lacan planteó de manera muy puntual. Y la contratransferencia era todas las emociones, los juicios, los prejuicios, los pensamientos que el terapeuta siente y se dirigen hacia su paciente. También tiene que ver con lo que el terapeuta sabe y no sabe teóricamente hablando. Porque un terapeuta tal vez puede eh, ser muy consciente de la transferencia que establece su paciente, pero si no tiene el suficiente cuerpo teórico, no tiene la suficiente preparación, tal vez no va a saber cómo lidiar con esa transferencia de la mejor manera. También hay colegas que saben muchísimo de teoría, pero que no saben cómo lidiar con las transferencias y se resisten a la transferencia, se resisten a sentir, se resisten a permitir que se establezca una relación con sus pacientes. Entonces, es ahí cuando ya empezamos a hablar de una cuestión de resistencia. Freud planteaba, ya hay un ejemplo muy famoso de Freud que de hecho es de ese caso donde él empieza a hablar sobre la transferencia, donde tenía una paciente que no recuerdo mucho el caso en estos momentos, pero prácticamente la paciente tenía a su padre y su padre estaba, creo que estableciendo una nueva relación con otra mujer y la paciente estaba muy incómoda con esa situación. Tal vez estoy parafraseando mal, pero es lo poco que recuerdo de la situación. Y entonces Freud, al ir escuchando esta situación, notaba que también ella, de cierta forma, influía bastante en lo que pasaba con su padre y con esta nueva pareja. Y sin embargo, se dio cuenta Freud de que esta paciente empezó a comportarse con él de la misma forma que se comportaba con su propio padre. Y entonces dejó de asistir a terapia. Ahí fue cuando Freud se dio cuenta de este fenómeno de la transferencia y planteó que muchas veces los pacientes son los que ponen resistencia al tratamiento. Y yo creo que muchos de ustedes y muchas de ustedes ahorita van a decir, ah, sí es cierto, a mí me ha pasado lo mismo, es que me ha pasado que algunos pacientes se empiezan a comportar como con su familia, como con su pareja o con sus amistades, y entonces dejan de ir, y entonces la resistencia es cosa de ellos. Hay como toda una ideología que gira en torno a esto, que es el paciente el que está poniendo la resistencia. Pero años después Lacan, al abordar este mismo tema y hablando de Freud, él decía que no es que la paciente fuera la que pusiera la resistencia, es que aquí la pregunta es, bueno, ¿y por qué la paciente se empezó a comportar con Freud como si fuera su papá? ¿No será que Freud fue el que se colocó en el papel o en el lugar del padre de la chica y entonces ella reaccionó a eso? En otras palabras, no fue Freud el que se dejó llevar en la transferencia de ella y al dejarse llevar generó una resistencia. En otras palabras, Freud al colocarse en ese lugar y en ese espacio, de cierta forma encontró la forma de ya no seguir con el proceso, porque si él se ubicaba en el mismo lugar que el padre de ella, con el cual no tenía una relación cercana, con el cual estaba peleado, con el cual no podían avanzar en ningún aspecto, pues Freud iba a caer en la misma situación. Entonces es ahí cuando surge la idea
de que la resistencia no viene de los pacientes, sino que viene de los terapeutas. Y entonces, por eso el término de transferencia y contratransferencia son tan importantes, porque si el terapeuta no se da cuenta de su resistencia, de su transferencia y de su contratransferencia, entonces los procesos se van a acabar dirigiendo o a término o al hecho de que se repitan ciertas situaciones. Les voy a poner un ejemplo que creo que... Les voy a poner dos ejemplos que ilustran muy bien esta situación. El primer ejemplo me lo contó un amigo mío que es psicoanalista. Y él me contó que tenía una paciente que cada vez que llegaba y empezaba a hablar, él le empezaba a dar muchísimo sueño. Y él de verdad luchaba por no quedarse dormido. Y entonces, cuando iba acabando la sesión, trataba con todas sus fuerzas de no quedarse dormido. Y entonces la paciente se daba cuenta de esto. Se daba cuenta del hecho de que él seguía despierto, de que a pesar de que ella hablara y lo que fuera, él seguía despierto. Y pasaron unas sesiones y llegó una sesión en la que ella le dijo, oye, te quiero dar las gracias por no quedarte dormido, porque cuando yo era niña, yo solamente vivía con mi abuela. Y cuando yo quería hablar con mi abuela se quedaba dormida siempre que yo la hablaba. Y entonces ahí le cayó el 20 a mi amigo de que esa situación tiene que ver con esa cuestión de la transferencia con ella. Ese sueño que él sentía, se lo hacía sentir ella porque tenía que ver con una parte de su historia. Y no quiero que se vayan con la idea de que era una cuestión mágica y que el espíritu, la madre, no. Es una cuestión de actos. A lo mejor no nos damos cuenta, pero lo más seguro es que ella hablara con un tono de voz bajo, grave, que hablara despacio, que hablara muy pausado, que empezara a utilizar un tono somnoliento y por eso él empezaba a sentir esto. Pero si él se hubiera dejado llevar por esa transferencia y se hubiera dejado ir del todo y se hubiera quedado dormido, entonces hubiera repetido esa situación y el proceso se hubiera acabado. O sea, vaya, creo que cualquiera se enojaría si alguien se duerme, pero en el caso de ella, se hubiera hecho la repetición y la reafirmación de su fantasía de yo duermo a mi abuela, yo todo lo que digo duerme a las personas, cuando no es así. Creo que también a partir de ese hecho ella puede empezar a relacionar y a recapacitar sobre el hecho de que vaya, pues su abuela ya era una mujer grande, era lógico que, pues, que una anciana se durmiera. El segundo ejemplo que les quiero poner es el de una paciente que tengo yo y que ella sufrió de abuso sexual cuando era una niña. Y entonces esta historia no me la cuenta hasta ya después avanzado el proceso, pero de lo que sí me cuenta iniciando el proceso terapéutico es que estuvo en proceso con otro terapeuta con el cual después empezó a tener una relación. Ella llegó a su consulta, empezaron un proceso y entonces ella empezó a seducirlo y él accedió y empezaron a tener una relación de noviazgo con todo lo que eso implica. Y obviamente el proceso terapéutico terminó. Cuando ella llega a proceso conmigo, después de avanzadas unas sesiones, me dice lo mismo, me dice, ¿sabes qué? Creo que me gustas y que me gustaría que pasara algo más. Y yo le dije, no, eso no va a pasar. Esta es una relación terapeuta-paciente y listo, no va a suceder nada más. El proceso avanza y entonces el ponerle ese límite ayuda a que empiecen a salir otros temas. Y hablando, ya tiempo después de esa situación, me empieza a contar que empezó a recordar claramente el abuso sexual que ella vivió. Y ella viene de una familia donde toman muchísimo. Y entonces, en una vez que fueron a un balneario, los padres toman, se ahogan en alcohol. Y no digo se ahogan de manera literal, sino que se emborrachan de una manera terrible y quedan inconscientes de su borrachera. Y ella pide ayuda a los salvavidas que están ahí para que la asistan, para que la lleven con sus padres. Y el salvavidas, en lugar de ayudarla, la lleva a la enfermería y abusa de ella.
Y entonces se crea en ella esta fantasía de que por su culpa, por no haber cuidado a sus papás borrachos, entonces no pudo cuidarse a sí misma o no había quien la cuidara y por eso abusaron de ella. Y que como además ella pidió la ayuda, entonces la abusaron. Y si ustedes se van dando cuenta, eso es lo que pasó con su terapeuta anterior, fue con una persona que está ahí para brindar ayuda y acabó teniendo una relación con ella, que a lo mejor no fue un abuso tan claro, pero sí es un abuso en el aspecto de que él en su figura como terapeuta no respetó la línea y se dejó ir y se dejó llevar y entonces repitió esa fantasía con ella. Ahora, cuando se le dice que no, se marca esa línea, entonces se da la posibilidad de que ella elabore toda esta fantasía, todo este trauma, todo este dolor desde otro lugar. Entonces, por eso es importante que tengan presente la cuestión de la transferencia, de la contratransferencia y de la resistencia. En este caso que les estoy planteando, creo que queda muy claro que mi colega pues fue el que puso la resistencia, fue el que dejándose de llevar se resistió a escuchar la historia de su paciente. Para dejarlo más claro, cuando hablo de resistencia me refiero a que es el terapeuta el que hace algo, sea lo que sea, para ya no seguir con ese proceso o para no escuchar la historia, porque puede ser muy dolorosa. Pero si el terapeuta no escucha esa historia, entonces ¿quién lo va a hacer? Si el terapeuta no se atreve a poner límites y plantear una nueva relación, entonces las cosas no van a cambiar. Y la terapia familiar se basa en el cambio, cambio tipo 1, cambio tipo 2. Pero a veces el cambio tipo 2, que es el que se busca constantemente, no se logra y no llega desde las estrategias ni desde las técnicas, sino que muchas veces viene de la forma en la que se relaciona. Entonces, para ir concluyendo, es importante que se establezca el vínculo, es importante que la transferencia se dé, es importante que el terapeuta no le ponga, por así decirlo, un bloque o un muro a que la transferencia se dé, sino que tiene que permitir que se establezca, que se dé, pero no tiene que ceder al deseo que eso pueda generar. Y de eso me refiero a todo, no solo en lo sexual. Atacar, agredir, a enojarse, a arremeter. El terapeuta que también se enoja, que se encabrona, que le dice a sus pacientes qué hacer, qué no hacer, a regañarlos, también está cayendo en un acto de resistencia. Entonces, tengan presente eso. Es necesario permitir la transferencia, generar el vínculo, pero no ceder y no caer en la repetición ni en el deseo que eso despierta. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Espero ser claro, si no, ya saben, háganme saber sus dudas, sus preguntas. Y como tarea les voy a pedir que escriban un ensayo de este tema, qué piensan, qué dudas tienen, qué les va despertando y háganmelo llegar. Entonces, con eso terminamos hoy y nos vemos. Adiós.